Ya me subí al púlpito sin mi Biblia y sin mi cuaderno. Pero ahorita lo traen. Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Bien, bendecidos. Bien, hoy nos toca de nuevo. ¿Qué nos toca de nuevo, Sandy? Hoy, de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Pero hoy entramos en el capítulo número 5. Y hoy vamos a ver nada más dos versículos. Dos versículos que es algo que exhorta Pablo a Timoteo. ¿Ya vieron la imagen, hermanos? ¿Cómo dice la imagen? ¿No la ha puesto el hermano Jesús? Gracias, Pepe. Ok, confrontación a la familia de Dios. Y la confrontación es al pecado siempre, hermano. Es algo que a veces no nos agrada, pero es necesario. Es necesario que el Señor esté confrontándonos y de una manera seguida por una sencilla y simple razón. Seguimos siendo imperfectos. Estamos regenerados y estamos restaurados por medio de Cristo, pero seguimos siendo imperfectos. Y esa imperfección nos hace cometer pecado. Tal vez ya no practicado, pero sí de una manera residual. Esto es algo que yo quiero que se graben muy bien en su corazón, porque nosotros debemos estar con el Señor en el cielo, pero con nuestros pies bien puestos en la tierra, para estar conscientes de por qué nos dejó todavía aún imperfectos, aún regenerándonos. Y lo maravilloso de esto es que en el momento en que Él ofrenda su vida en esa cruz, nos hace salvos, nos hace limpios de corazón, nos hace perfectos. O sea, nos hace aceptos al Padre para que podamos estar en gloria el día que vayamos a su presencia. Y aún somos imperfectos, y aún somos pecadores. Eso es lo maravilloso del Señor Jesucristo, de que al darnos Él su vida santa, nosotros ya no estamos en la misma condición que antes, aunque todavía cometamos pecados diarios, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a encontrar a través del adoctrinamiento en las iglesias, cómo y de qué manera esto es así de maravilloso. Entonces, sin más preámbulos, mi hermano, vámonos a Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, me quedé con lo de primera carta de Crónicas, primera carta de Timoteo, y hoy entramos al capítulo 5, ¿ok? Así que vamos a tocar el versículo 1 y el versículo 2. Y cito: No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en estos dos versículos, Padre, nos hablas acerca de cómo confrontar el pecado a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Nosotros, Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar aquí. Abre nuestro entendimiento para que podamos nosotros entender todo lo que hoy nos vas a decir. Quita de nosotros, Padre, todo prejuicio, cansancio, aburrimiento, para que podamos captar, Señor, con nitidez la profundidad de tu palabra, para que esa palabra, Señor, nos siga edificando, para que esa palabra nos haga madurar espiritualmente. Ya que somos salvos, Señor, necesitamos crecer en la fe. Necesitamos, Padre, ser hombres y mujeres de Dios, con convicciones férreas, fuertes, firmes, como lo dice tu palabra, edificados en la roca, para que así vengan vientos y vendavales, Señor, y estemos edificados en ti, en una roca fuerte, para que nuestra casa no se derrumbe. Y de esa manera, Padre, aunque tengamos aflicción, persecución y todas las situaciones de este hostil y oscuro mundo, estemos firmes en ti. Jamás neguemos tu nombre y sigamos avanzando. Gracias, Señor. Honra y gloria para ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok.
Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra porque al ser dos versículos, probablemente ustedes piensen que nos vamos a ir como a las 12:20, porque son dos y que tenga muy poquita predicación, pero no, en realidad la ventaja, si se puede decir así, o la bendición de la predicación expositiva es que de un solo versículo tú puedes exponer, de un capítulo tú puedes exponer expositivamente. Nos da esa gracia el Señor de poder predicar la palabra y que dos versículos tengan tanto contenido espiritual para nosotros. Aquí nos habla, ustedes han venido escuchando la carta a Timoteo, la primera. Y esa carta a Timoteo, la primera, fíjense bien, ¿no? O sea, ha venido Pablo, acaba de dar una exhortación, para entrar a estos dos versículos, acaba de dar una exhortación, guía y dirección de cómo ser un buen ministro de Dios, de cómo todos aquellos que entran hacia el servicio son llamados ministros porque entran a un ministerio, y hace 15 días supimos perfectamente que es un ministerio, ¿no? Si a alguien le queda la duda, para de una manera sencilla, o sea, es recursos divinos, que es la palabra de Dios, atendiendo las necesidades humanas de todos los que venimos a la iglesia, todos los problemas que traemos a través de vasos amorosos, que son los ministros, que son aquellas personas que han madurado en la fe, que han avanzado, que han entregado su vida de lleno al Señor y que por ende, como son maduros en la fe y son entregados a la palabra, te van a dar un consejo en base a la necesidad que tú tengas, la que sea, ¿no? Sea física, sea mental o sea espiritual, la que sea, pero exclusivamente de la Biblia. Entonces, a través de dar esa guía y directriz para cómo ser un buen ministro de Dios, para la Grey, obvio que para los que estamos aquí, ¿sí? Para la Grey, Pablo enfatiza a Timoteo que al enseñar o adoctrinar a la iglesia, para ser un buen ministro de Dios, debes nutrirte, fíjate bien, o alimentarte con la fe y la sana doctrina. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque no todas las iglesias cristianas dan buena doctrina, ¿sí? Ustedes saben que en el mundo hay muchas sectas, religiones falsas, movimientos del hombre, y que en ese tipo de movimientos no se habla enteramente la verdad. A veces se dan buenos consejos y hay muy buenos dichos que seguir, pero como es palabra de hombre, está alterada, tiene fallas, o sea, no puedes confiar plenamente en ella, pero en la Biblia sí. Y entonces, al ser una sana doctrina, tú te vas a enfatizar específicamente en la palabra. Tú vas a dar un consejo, pero no vas a vertir tu experiencia, no vas a vertir tu gran elocuencia o tus grandes aptitudes como gran pensador en este mundo. No, vas a vertir lo que dice la palabra para un problema que tengas, como por decir, si es que llegaste a esta iglesia con problemas de que pues eres ladrón, ¿no? O mentiroso. Entonces, esa situación lo va a dar, ese es un ministro que comparte, ¿sí?, la sana doctrina, y quita, dice Pablo, quita las fábulas y no andes enredado en chismes. O sea, porque a la iglesia venimos con un propósito. Ese propósito es la salvación y posteriormente el crecimiento y la madurez espiritual de los creyentes, y aquí venimos a hablar del Señor. Oramos los unos por los otros, nos exhortamos, sí comemos juntos en algunas ocasiones, podemos visitarnos en las casas, ¿sí? Si tú tienes un amigo cristiano con el cual has hecho mucha koinonía, o sea, tienes que ser maduro para que cuando él vaya o ella vaya a tu casa o la familia, o sea, no se hable de chismes, sino de la palabra. Se exhorten, crezcan en la fe. Por eso dice, no andes enredado en chismes, trabaja la piedad. Y también un buen ministro del Señor, decía Pablo a Timoteo, advierte de los errores, como se está advirtiendo ahorita. En muchas iglesias cristianas donde no son sectas, hay cosas que no van con la palabra de Dios.
Adviérteles de ese error para que no se cometan en tu vida y para que no se cometan en la iglesia. Estudia la palabra. Dedica un tiempo en todo el día a estudiar la palabra. No se trata de que dejes otras responsabilidades, aún inclusive el pastor. Porque a veces los mismos pastores, algunos inclusive de renombre, yo escuchaba un culto que posteó una hermana en la semana, y escuchaba yo, y este pastor, no voy a decir su nombre, pero es un pastor de muy buena doctrina, con una trayectoria fabulosa dentro del cristianismo, pero cuando él exhortaba a que se estudiara la palabra, se fue a un extremo. Él decía que cuando estaba de misionero en alguna parte, llegaban a buscarlo algunos hermanos, probablemente por necesidades también para poder platicar, para poder inclusive que lo ministrara, y entonces la esposita salía y decía que si no era cuestión de muerte o no había regresado Cristo, no lo podía interferir porque estaba muy ocupado con el Señor. Entonces son extremos que no, como pastores no debemos manejar. Yo he estado estudiando aquí la palabra y llega alguien, e inclusive por atención salgo. ¿Qué deseas, mi hermano? No, pues que quiero que veamos el fútbol. No puedo ahorita. Ya lo corro y se va. Pero hay que atenderlos, hermano. ¿Sí? Pero hay que estudiar la palabra, hay que darle el tiempo a la palabra. ¿Sí? Trabaja arduamente también en el ministerio, en tu vida como cristiano. Desgástate, trabaja en él. O sea, no seas un flojo. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Enseña con autoridad. Para enseñar con autoridad hay que vivir la palabra. No puedes enseñar algo y tú estar haciendo lo contrario. Eso es enseñar con autoridad. Sé modelo de virtud, le pide Pablo a Timoteo. Sé modelo de virtud, para que de esa manera tú puedas, en un momento determinado, no es que seas perfecto, pero sí irreprochable en lo que pide Pablo con respecto a un ministro. Ten un ministerio bíblico, cumple tu llamado, madura espiritualmente para estar seguro de tu salvación. Eso es lo que vimos hace 15 días acerca de un buen ministro. Ahora Pablo, dejando ese tipo de situaciones, enfatiza, confróntalos con su pecado. Eso es lo que dice estos dos versículos. ¿Sí? Ahora confróntalos con su pecado. No hay tregua para nosotros, hermano. ¿Tú sabes lo que es una tregua en una guerra? Se ponen en paz, ¿verdad? Ambos bandos. Sí, pero yo no puedo ponerme de acuerdo con Satanás, ni con mi pecado. Vamos a hacer una tregua, ¿no? Y hoy le damos rienda suelta al pecado y me voy de pachanga con Satanás porque estamos en tregua. No podemos. Para nosotros no podemos sacar una bandera blanca y decir, help, no se puede. No podemos hacer esa tregua. Ni tampoco tenemos que hacer años sabáticos. ¿Ustedes saben lo que es un año sabático? Que descansan todo el año, ¿no? Hoy yo ya no voy a hacer de comer, dice la mujer en este año, y hago mi año sabático. No, los cristianos tampoco podemos hacer años sabáticos, tenemos que trabajar arduamente. ¿Sí? Para el verdadero creyente, bajo el liderazgo de un buen siervo que los ame. ¿Sí se entiende? La Grey tiene que estar bajo el liderazgo de un buen siervo que los ame, que siente ese amor por el pueblo, por las ovejas. Pero hoy vamos a tratar de explicar, hermano, porque el amor, ese concepto que para nosotros ya no es mundano, ahora es parte del llenamiento del fruto del Espíritu, es una virtud de Dios. Para que nosotros la desarrollemos, tenemos que desechar lo que antes sabíamos del amor y poder enfatizarnos para saber cómo puedes amar a alguien verdaderamente, ¿no? Dice, y si los ama, siempre los tendrá que confrontar. Si yo amo esta iglesia, yo no puedo permitirme endulzarles el oído, hermano. Yo no puedo permitirme aquí pasarlos a que den un testimonio de qué chulos son y cómo han prosperado en la vida y cuánto dinero ganaron este año y si se hicieron liposucción o nada de eso. Ni yo tampoco tengo que exaltar ese tipo de situaciones ni de mi persona ni de nadie. O sea, tengo que confrontarlos. Si los amo, tengo que confrontarlos.
¿sí? Dice, tendrá que confrontarlos, algo que en ocasiones muchas iglesias pasan por alto. Por eso muchos, mira, huyen, porque dicen, bueno, pues ¿cuándo nos van a dar una buena, no? ¿Cuándo el pastor va a hablar algo de bueno de nosotros? Y no es así, eso lo pasan por alto. Cuando una iglesia no es confrontada con su pecado y su imperfección, no se le ama. Si tú no confrontas a tu familia, a tus hijos con el pecado, no los estás amando, hermano. Fíjate lo que dice Juan 13, vamos a entrar a la Biblia, vámonos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. En el versículo 34, 13:34. ¿Ya estás ahí? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos y se tienen amor los unos a los otros. Pero ahí vuelve a aparecer esa virtud del Espíritu Santo que nos pide que nos amemos. Pero tenemos que seguir siempre la línea de cómo ama Cristo, cómo nos ama ahora como creyentes. ¿Ok? Mientras no sea glorificado el creyente, ¿por qué creen, hermanos? Que mientras no sea glorificado el creyente, siempre habrá ¿qué? Desobediencia. De una o de otra manera somos desobedientes a lo que nos manda el Señor. Entonces, mientras no sea glorificado, así va a ser. Mas, sin embargo, nuestro Señor, a través de Pedro, le llama a su iglesia de una manera muy preciosa. Si nosotros vamos a Primera de Pedro 2:9, ve cómo llama el Señor a su iglesia. Primera de Pedro 2:9. Cito: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es como Él nos cataloga, ¿sí? Nuestro Señor llama a la iglesia un linaje escogido. Pedro el apóstol emplea conceptos del Antiguo Testamento. Ellos tenían una Biblia, era el Antiguo Testamento, todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Entonces ellos tenían que predicar la Biblia también. ¿Sí me explico? Entonces Pedro emplea conceptos del Antiguo Testamento para enfatizar ahora los privilegios del pueblo de Dios. Va a enfatizar los privilegios. Si nosotros observamos que es un linaje escogido, está en Deuteronomio 7:6. Por eso Pedro toma de Deuteronomio, ¿qué te dije? 7:6. Y fíjate cómo llama el Señor a su pueblo. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. ¿Sí se dan cuenta? Pedro toma esto del linaje escogido de Deuteronomio. Y el real sacerdocio y nación santa lo toma de Éxodo 19:6. Vámonos a Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 6. Y cito: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los israelitas. Los cristianos son elegidos por Dios para salvación, hermano. Israel
precisamente por desobedientes, perdió temporalmente estos conceptos que eran privilegios como pueblo debido a su apostasía, ya que sus líderes impíos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los líderes impíos? Mataron al Señor de la gloria. ¿Sí se entiende? Por eso perdieron esos privilegios temporalmente, no los perdieron para siempre, sino de una manera temporal. Así que al confrontar a la iglesia, no, dice, mataron a nuestro Señor Jesucristo. El Padre ha reemplazado a la iglesia por Israel. A Israel por la iglesia, perdón. Así que al confrontar a la iglesia con el pecado, se desarrolla el verdadero amor para que al ir madurando disfruten ustedes, hermano, de las bendiciones de Dios y prosperen en todo camino de una manera genuina. Yo al confrontarlos con la verdad, yo al ser confrontados con el pecado, al ser confrontado con el pecado, con la verdad del Señor, o sea, yo voy a adquirir madurez, voy a ir entendiendo que cada día tengo que parecerme más al Señor Jesucristo. Yo no puedo confiarme y decir ya en este momento, porque ya soy pastor o porque ya soy ministro o porque ya vine 3 años a la iglesia, ya soy un individuo que ya llegué al tope y estoy de aquí hasta que me vaya con el Señor, estoy maduro y estoy feliz. Ya no tengo más bendición que recibir. No, ese es un error. Ese es un error porque nosotros cada día, dice la palabra, que nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestro cuerpo va enfermando y un día va a morir. No nos preocupa ya eso, porque dice la palabra que el interior cada día, o sea, el espíritu, el alma, la mente, o sea, lo que es el pensamiento, lo que es la voluntad y lo que son las emociones, el interior, o sea, va creciendo en Cristo Jesús. Se va fortaleciendo ese interior, se van perdiendo los miedos a enfrentar dificultades, circunstancias o situaciones. Se va perdiendo ese miedo. Entonces, de esa manera nosotros recibimos las bendiciones de Dios y vamos a prosperar en todo camino de una manera genuina, mientras el Señor nos siga confrontando, mientras en la iglesia nos sigan confrontando con el pecado, a la familia de Dios. Hebreos 12. Vámonos a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. En el versículo 3. Hebreos 12, 3. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok. Hebreos 12, 3. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Qué está diciendo este primer versículo? Que nosotros seamos gente que consideremos el sacrificio del Señor, todo lo que Él pasó. ¿Tú alguna vez en este año, has leído el sufrimiento del Señor en cualquier evangelio? ¿Lo has vuelto a leer? ¿Lo has vuelto a orar? ¿Te has fijado perfectamente en tus afanes de todo el día qué es lo que hizo? Porque fíjate lo que dice el versículo. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que ustedes, o sea nosotros, el pueblo, no lleguemos a cansarnos y decir, ya, es mucho trabajo. No, o sea, no se cansen ni se desanimen en su corazón, dice aquí. 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Aquí el autor de Hebreos les está diciendo a ese pueblo israelita, ¿sí?, que hasta ese momento, o sea, ellos no han pasado las vicisitudes que los hermanos cristianos, judíos, van a atravesar. ¿Como quién? ¿Quién fue el primer mártir? ¿Cómo se llamaba, Lulú? Esteban. Dice, no, ustedes no han llegado hasta ahí y ya están cansados.
Ya como que quieren tirar la toalla. Ni siquiera han derramado una gota de sangre por esa situación. Les está diciendo, más adelante va a haber mártires. Todos los apóstoles fueron mártires, derramaron sangre por el Señor. ¿Y ustedes? Les dice, no han resistido hasta el punto de la sangre. Además, 5, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. O sea, los voy a confrontar, les dice el Señor a través del autor de Hebreos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. O sea, no decaiga tu ánimo cuando seas reprendido por el Señor. Él tiene sus métodos, Él tiene sus vivencias. Él va a hacer contigo lo que tenga que hacer para disciplinarte y para hacerte crecer si eres su hijo. A veces la disciplina, fíjate lo que dice aquí el versículo 6, porque el Señor al que ama lo va a disciplinar. Lo va a confrontar seguido, lo va a poner en prueba, lo va a meter en dificultades. Ay, no, que es un Dios de amor. Pues por eso, hermano, porque te ama, dice, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Verdad que no se parece nada el amor del mundo con esto, del amor de Dios? Pues para nada. El amor de aquí del mundo, vida, dulzura, gozo, esto, aquello, la hamaca. ¿No? Entonces sí me aman. No. Dice, y azota, fíjate todavía lo que dice, a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es un azote, hermano? Los azotaban con los flagelos. O sea, te va a flagelar el Señor, si no con los que flagelaron a Cristo, sí con el flagelo de la aflicción, de la desesperanza, del agobio. ¿Para qué? Porque te ama, para que crezcas. Ya basta de tanto apapacho en la vida. Nos la pasamos persiguiendo el dulce de la vida años. ¿Tú has visto comer a un niño su dulce? Hasta dice, exquisito, dice. Cuando se está comiendo una paleta de limón así, dice, deliciosa. ¿No? Así somos nosotros cuando perseguimos el dulce de la vida, años y felices días. Y llegamos a Cristo, ¿sí? Y ahora Él nos va a disciplinar, nos va a confrontar porque nos ama, nos va a enseñar a vivir de otra manera. Fíjate lo que dice el 7, es para su corrección que sufren, es para que seas corregido que sufres. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pregunta, ¿no? El autor de Hebreos. Pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos, bastardos. O sea, tú cuando no disciplinas algo, o sea, no lo quieres, no lo amas. ¿Sí? Llegas con el apapacho, no lo amas. No, tiene que haber una disciplina, dice aquí. Entonces dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Sí, pues nomás veíamos el cinturón y patitas, ¿para qué las quiero, no? O la chancla voladora de mamá, ¿qué tal? Bien efectiva, ¿no? Parecía boomerang la cosa esa. Entonces dice, tuvimos padres, ¿sí? Y los respetábamos, con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? Exactamente. O sea, la disciplina es para que tú crezcas en santidad, para que tú saborees la santidad, ¿sí? Al presente, dice aquí el 11, fíjate, al presente ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza. Claro, porque cuando el Señor me mete en disciplina, pues no voy a estar gozoso, ¿verdad? Voy a estar atribulado, apesumbrado, preocupado. ¿Para qué? Para que aprenda a depender de Él, para que aprenda que verdaderamente hay una vida eterna,
que esto es pasajero, hermano. Dice Santiago en su palabra que la vida de nosotros, ¿qué es? Una bruma, ¿no? Un vapor que sale en la mañana como la niebla y cuando sale el sol se desaparece. 100 años que vivas, es eso la vida. Y Él te ofrece la eterna y de cara con Él, porque está la otra eterna de cara en el infierno. Ok, entonces dice, ¿dónde me quedé? Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da un fruto apacible de justicia. Venga, no venga la alegría, venga la disciplina, Señor. Disciplíname. En tus oraciones, cuando pidas, pide bien. No te estoy diciendo que no pidas lo que no necesites, sí, pídelo. Salud, un mejor trabajo, un mejor ingreso, a lo mejor no tienes casa, una casa, a lo mejor no tienes un auto, si tienes un auto ya quieres uno mejor. No, yo no estoy diciendo que no pidas eso, pero también incluye y dile, disciplíname, Señor, haz lo que tengas que hacer para que yo entienda y confróntame con mi pecado a través del quebrantamiento que necesito. Eso también inclúyelo en tu oración, porque si no, de esa manera, ¿cómo vamos a poder? Dice al presente, hermano, dice 12, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. O sea, para que sigas a través de esa confrontación, esa prueba que te dé el Señor, o sea, sanes. ¿Ok? Por cuanto seguimos siendo imperfectos, necesitamos no nada más ser confrontados, sino disciplinados, castigados, reprendidos, sancionados, penalizados. Todo eso tenemos que vivirlo. No, pastor, no, este culto está re feo. No, así no juego. No, si yo quisiera estar en una iglesia donde me hablaran de pura prosperidad, de sanidad, de todo eso bonito que mi espíritu quiere oír, pero que no es necesario. Aquí está. Timoteo dice, en muchas o pocas ocasiones, de un modo u otro, vamos a hacer esto, lo va a hacer Dios, porque luego le echamos la culpa al diablo. No, esto lo va a hacer el Señor. Castigado, reprendido, sancionado, penalizado, lo va a hacer Dios. Timoteo era de la familia de la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Pero llevaba la delicada responsabilidad de confrontarlos con el pecado. Confrontar el pecado permite no perturbar la santidad en la familia de Dios. Cuando tú confrontas el pecado, la santidad de la familia de Dios, tu estancia aquí, el crecimiento espiritual, tu verdadero cambio, pero la otra palabra, tu verdadera prosperidad, la verdadera prosperidad es que no se perturba la santidad de tu familia, de los que estamos aquí. Vienes con gozo y con alegría, saber que vienes a un lugar santo, en donde está el Señor, en donde el Señor es santo, y sus hijos tienen que ser igual, en donde puedes confiar plenamente en que no vas a ser molestado por el pecado de otro. De verdad, o sea, eso es confrontar el pecado, permite no perturbar la santidad en la familia de Dios. Esto sucede muy a menudo en muchas iglesias, en muchos movimientos, en muchos trabajos, ¿sí? El pecado está a la orden del día, todos contra todos pecando, ¿sí? Robo, fornicación, adulterio, ¿qué más? Todo, prostitución, en todos estos lados. Llegas a la casa de Dios y entonces tienes que ser confrontado con eso. ¿Para qué? Para que cuando salgas de aquí, ¿sí?, lleves en tu corazón, en tu mente y en tu interior que te tienes que comportar como hijo de Dios. El mundo quedó atrás, la maldad quedó atrás, pero ahí está todavía purulando por querer salir. Al siguiente momento que tú regreses a la palabra, al culto,
al estudio, a la reunión de varones, a la reunión de mujeres, al día siguiente, allí te vuelve a confrontar el Señor, porque ese mismo día ya tuviste alguna tentación. Por eso tiene que ser así. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 5:3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Sí? Pablo está escribiendo una carta a una iglesia sumamente pecadora, carnal, dicen muchos por ahí. ¿No? 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, o sea, Pablo no estaba presente en cuerpo, por eso dice en espíritu, estamos conectados, aunque sea a la distancia, los cristianos, ¿verdad? Hace poco mis hermanos se fueron de vacaciones, ¿sí? Hace poco mis hermanos se fueron de vacaciones y yo estaba conectados con ellos por espíritu. Ellos oraban por su pastor y yo oraba porque en donde anduvieran, Dios los guardara, ¿no? No estuvieran ahí peleando ni de amarguetas, divirtiéndose. ¿Ok? Entonces, ante esa situación dice, ¿dónde me quedé? En el 4. Reunido yo con ustedes en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y esto se oye muy duro, pero explicado ya no tanto. O sea, porque ¿cómo yo puedo entregar a Satanás a una persona que no se quiere disciplinar, que quiere estar en la iglesia y quiere seguir pecando? Dice Pablo que sí se puede, y pues sí se puede. Nada más que hay que saber cómo, ¿no? Porque muchas veces no se explica. Entregar es un término que se emplea en las sentencias judiciales, de lo que está hablando aquí Pablo. ¿Sí saben lo que es una sentencia judicial? ¿Quién sabe? Cuando judicialmente te agarran en algo, hombre, y te van a entregar, o sea, ya me agarraron, háblale a mi abogado. Esa es una sentencia judicial. Y o la excomunión del creyente profeso, que equivale a sacar a la persona de la bendición, de la adoración y la comunión con nuestro Señor Jesucristo al dejarlo bajo el dominio de Satanás. Eso es entregarlo a Satanás. ¿Cuál es el dominio de Satanás? Bajo el dominio de Satanás es el sistema del mundo. Por eso cuando sale de aquí, vuelve a entrar en el sistema del diablo, donde lo va a agarrar y se lo va a tragar. ¿Sí? Por eso dice, cuando se aplica la disciplina, y que ustedes han visto en esta iglesia que he aplicado la disciplina y que muchos no están muy contentos con eso, ¿sí? Pero entonces reclámenle al Señor, no a mi persona, porque aquí dice esto y se tiene que aplicar para la santidad de los demás. Para que tú vengas, mira, que sepas que aquí se cuida la santidad, que aquí se cuida la disciplina, que no se permite lo que vamos a ver más adelante aquí. Dice sacar a la persona con bendición, dice sacar a la persona de la bendición, adoración y comunión con nuestro Señor Jesucristo al dejarlo bajo el dominio de Satanás, que es el sistema del mundo. Dice para la destrucción de su carne, ¿verdad? Dice ahí. Se refiere al castigo divino del pecado que puede resultar en matarlo o enfermarlo. Dice a fin también de que su espíritu sea salvo. Y pon muy bien atención en esto. La persona no arrepentida puede sufrir mucho bajo ese juicio de Dios, pero no será una influencia maligna en la iglesia. Cuando sales comulgado de aquí, puedes sufrir mucho fuera, ¿sí? Porque cometió pecado y no se arrepintió. El que comete pecado y se arrepiente, aquí es recibido de nuevo, se disciplina y debería de venir más seguido, no aislarse. ¿Sí se entiende? Ok, entonces ante esa circunstancia dice
la persona no arrepentida puede sufrir mucho bajo ese juicio de Dios, pero no será una influencia maligna en la iglesia. Y es probable, fíjate bien, y es probable que sea salva bajo ese juicio si se arrepiente, cuando en el mundo le esté yendo como en feria. Miren, yo les he dicho a los chavos del anexo, probablemente muchos de ustedes son salvos, pero son necios y testarudos. Si en el momento en que vuelvan a recaer, en lo que sea, y llega la agonía a su vida, ¿qué les recomendamos, Pepe? Que se arrepientan, que le pidan perdón a Dios. Y puede ser que en ese momento, sí es probable que sea salva bajo ese juicio, si se arrepiente, que si se le tolerara y se le aceptara en el seno de la iglesia, si se le apapachara aquí, no te vayas, mijito, mira, sufres mucho, vente, quédate aquí conmigo. ¿Sí? Ese pastor es un injusto. No, no, pues es lo que está diciendo Pablo al entregarlo a Satanás. En el verso 1, hermano, de Primera de Timoteo, ¿sí? Nos habla, ¿qué nos habla? Primera de Timoteo, dice, no, Primera de Timoteo 5. Exactamente. La primera parte dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a un padre, ¿cierto? Ok. No refiere a la violencia física, sino verbal. Tenemos que entender que no reprender con palabras duras, soeces. ¿Qué es una palabra soez? Grosera, que resulte desagradable y ofensivo, sino animar, exhortar, demandar o apelar, fortalecer. La confrontación del pecado a la iglesia debe de llevar una buena dosis de amor. Pero ojo, ustedes saben lo que es la palabra soez, ¿verdad? Porque no vienen de la santidad, no, ninguno llegamos aquí de la santidad, todos llegamos del mundo y conocemos las palabras groseras y soeces, ofensivas, con mala intención, ¿cierto? Yo, la verdad, puede ser que anduve en un mundo un poquito más abajo que el de muchos de ustedes, un poquitito, 2 rayitas, en donde inclusive en los lugares donde me querían ayudar para sacarme adelante, era ofensiva la situación. Y muchos de ustedes aquí tal vez conozcan esa temática. ¿Cómo ayudaban a la persona que tenía un problema, ¿no? Con palabras fuertes y soeces. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo también andaba matando a los cristianos. ¿Cómo creen que los haya tratado? Así con vida y dulzura. Llegaba con palabras soeces, patadas y cuanta grosería. Por eso él lo entiende ahora perfectamente, lo que es exhortar a alguien con palabras que no se refieran a la violencia física, sino a la verbal. Tenemos que entender, dice, que no reprender con palabras duras, soeces a la persona grosera. Pero ahora resulta que cuando alguien es reprendido aquí en la iglesia, sin palabras soeces, groseras, pero con autoridad, se ofenden. Como que esa alma, o sea, si tú le reprendes fuertemente, ahora no están acostumbrados a eso. No, esa es la reprensión que se tiene que vertir con la verdad. Y se le tienen que decir a las cosas por su nombre. ¿Cuál es el pecado que se cometió? Y así tiene que ser. Entonces, ante esa situación, la iglesia debe llevar la dosis de Gálatas 6:1, 1 y 2. Fíjate lo que dice Gálatas 6:1 y 2. Gálatas. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿a qué creen que se refiere con espirituales? A unas personas maduras, a personas que ya entienden perfectamente qué es el pecado, cómo hay que confrontarlo y cómo hay que dar una guía y dirección. Dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? No es igual que humildad. Acuérdense que en varones vimos que la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. ¿Sí?
una fuerza que está bajo control. Ahora yo voy a ser amable, gentil, hablarle, tal vez con dureza, pero sin groserías. Mansedumbre. Sí, 6:1, restauren con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Dice un viejo refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿verdad que sí se la saben? Pues claro, sí, porque yo estoy zafo de cometer pecado. No, mas sin embargo, sí debo tener una convicción. Si yo estoy aplicando una reprensión, una confrontación al pecado, yo tengo que estar fuera de ese pecado, pero consciente de que puedo caer en ese pecado, pero también consciente que si estoy con Dios, no voy a caer en ese pecado. Así de sencillo. Entonces, dice el 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Viéndolo someramente, podría decirse que esto es fácil, pero no es tan sencillo como parece. Por eso les digo, no, sorprendido en pecado quiere decir anotar que lo ocultaba y salió a la luz. Los creyentes que son espirituales deben ser maduros en la fe, que haya llenura y fruto, restáurenlo, hay que reparar o ayudarlo. Y debemos aplicarle la disciplina de Mateo 18, del 15 al 20. No lo busquen ni que lo ponga Jesús, porque eso ya lo hemos repetido infinidad de veces. Cuando se le da 1, 2 y 3, y si no, queda excomulgado. Y ya conocen también cómo y de qué manera. Pablo habla de 4 grupos de personas aquí en estos versículos, que son ancianos, jóvenes, ancianos y jovencitas. ¿En cuál entro yo? ¿En cuál entro yo? En los jovencitos, dice. Dice, al anciano como a un padre, y no se refiere al obispo, o sea, aquí no entra la situación del pastor, que ya ven que en la Biblia es referido como anciano. No, aquí son de la categoría de la tercera edad. Así como yo. ¿Sí? Soy un anciano ya de la tercera edad. Y no es ofensa, es la realidad. Levítico 19:32. Vámonos a Levítico 19:32. Levítico 19, versículo 32, nos dice de la siguiente manera, y cito, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Pide un respeto para esas canas. ¿Sí? Si tú ves a un anciano en pecado, tienes que confrontarlo como si fuera tu padre. Pero obviamente que ya tú al ser regenerado, ya sabes que tienes que honrar a papá y a mamá, ¿verdad? Porque en el mundo cuando no estás regenerado, a veces ¿cómo ves a papá y a mamá? Con resentimiento, con rencor. ¿Cómo los tratas? Igual. No, aquí ya está hablando de una persona que está regenerada, nacida de nuevo. Por eso menciona, vean las canas de la gente. Por eso le dice a Pablo, nos dice que el mismo respeto que se otorga al padre biológico, así se debe reprender a un hombre de la tercera edad. Yo hoy, aunque ya mi papá no vive, lo respeto en su memoria, pero muchos de ustedes sí tienen todavía a su papá, ¿verdad? Y tienen que amarlo con toda su imperfecta naturaleza. Así, porque te lo está mandando Dios. Sí, o sea, nadie es bueno, pero sucede que probablemente él no está restaurado, no tiene a Dios. ¿Cuánto más? Cuanto más es mi responsabilidad ver que si ese hombre o esa mujer, que es mi padre o mi madre, no están restaurados en Cristo, más los tengo que amar, más comprender. Por eso les dice aquí, si tú vas a adquirir una responsabilidad en la iglesia de Cristo, tienes que confrontar al anciano como si fuera tu padre, pero si estás peor que cuando llegaste, pues ¿cómo vas a tratar al anciano de la iglesia? Mal. A los jóvenes, dice, como a hermanos, ¿sí? ¿Cierto? Ahora fíjate lo que dice Levítico 19, ahí mismo, pero
En el 17, Levítico 19, pero regresamos al 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. ¿Es esa, verdad? No, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Y segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses. Yo creo que sí, nos vamos a comprar uno de diario. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 6. Cito. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¿Ok? El amor a los hermanos como una forma de vida. ¿Sí? El amor a los hermanos como una forma de vida. Los falsos maestros de la época de Juan afirmaban con arrogancia lo que vamos a ver en Primera de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está aún en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y esto de entrada, se oye bonito, pero ¿qué explicación tiene? ¿En qué contexto está escrito? El amor a los hermanos como una forma de vida. Es eso. Los falsos maestros de la época de Juan afirmaban con arrogancia que su conocimiento era superior acerca de la naturaleza divina y de su comunión con Dios. Por eso les tira estos versículos a ellos. Ellos afirmaban, los falsos maestros, que su conocimiento de ellos era superior acerca de la naturaleza divina y de la comunión con Dios. Y esto produce desprecio por los que ellos consideraban personas muy comunes, no iluminadas, que eran esclavos y de gente trabajadora. ¿Ya se entendió o no? Cuando tú te crees superior a alguien, tienes un gran complejo. Tienes un gran complejo. Y era lo que le pasaba a estos falsos maestros. Por eso Juan viene, los confronta y les dice, ¿qué les dije del 9, verdad? 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas, porque ellos creían que tenían más conocimiento, ¿sí? Y que estaban más apegados a Dios, que ellos eran los iluminados y que la gente común de la iglesia, ¿sí? Los esclavos y la gente trabajadora, no, hacían una diferencia. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo con él. Por eso aquí, hermano, quien venga, así tengas muy buen conocimiento, debe de ser bien recibido. No importa si en ese momento, por su condición deplorable que viene del mundo, puede venir inclusive un poco andrajoso, mal vestido, no muy bien bañadito, ¿sí? Tiene que ser recibido como hijo de Dios. Pero también en la iglesia no todos tienen el mismo nivel del intelecto para comprender los misterios del evangelio. Y por lo tanto, también merecen respeto. ¿Sí se entiende? Pero estos no. Por eso los confronta Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas del orgullo han cegado sus ojos. Entonces, por eso dice, a los jóvenes hay que reprenderlos como hermanos, que su conocimiento era superior. En el verso 2, confronta a una anciana en edad con mansedumbre. ¿Cómo dice el verso 2? Exactamente, ¿sí?
confronta a una anciana en edad con mansedumbre como si fuera tu mamá. Y volvemos al mismo punto, ¿sí? Del padre. Ahora tú ya tienes que amar a tu mamá como hijo de Dios, como hija de Dios. Y la tienes, dice aquí, si la vas a confrontar en un pecado, tiene que ser con mansedumbre como si fuera tu mamá. Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Cito. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. ¿Sí se entiende, hermanos? Ok, entonces dice aquí, como si fuera tu mamá. Hay un ejemplo entre dos mujeres que reñían acerca del método de cómo aplicar la sana doctrina. Esto no es nuevo, hermano. Yo no sé, de veras. Había dos mujeres. Ellas tenían la sana doctrina. Se habían partido el alma igual en trabajar con Pablo como unas buenas hermanas en la fe. ¿Sí? Pero tenían problemas para aplicar el método. Una decía que era así y la otra decía que era sa. ¿Les ha pasado esto? ¿En casa? ¿En donde sea? Tú dices que es así, dice el esposo, no, es que es mejor acá y ya está el estira y afloje. Pero están en la verdad, ¿sí? Reñían acerca del método de cómo aplicar la sana doctrina. Pablo las confronta haciendo resaltar que habían trabajado, hermano, en otro tiempo con el apóstol y ruega que dejen su orgullo y se pongan de acuerdo para glorificar a Cristo. ¿Es difícil de entender esto? Vean lo que dice Filipenses 4:1-3. Filipenses 4:1-3. Así que, hermanos míos amados, añorados gozo y corona mía. Esa es una palabra de Pablo muy así, muy bonita, ¿no? Estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, o Sintique, ¿cómo es mis? Sintique, o Sintique. Al Señor, sí, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas con la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, Pablo les dice, hasta en el libro de la vida. Pero tienen problemas entre ellas. Y por eso dice, hay que confrontarlas con mansedumbre. Y pone este ejemplo como algo importante para nosotros en la iglesia. A veces cuando yo veo que no se ponen de acuerdo a alguien, ven, hermano, ¿por qué? No, pues es que el Moisés que pintó aquí el pastor está re feo, es bien infantil, que lo suban para allá arriba. Ya lo subimos. Nos costó un trabajo con todo y Marcy para arriba, que porque aquí da una apariencia y que quién sabe, o sea, digo, pero nos ponemos de acuerdo, hermano. ¿Sí se entiende? Y ya está arriba el Moisés. No, otro día lo pintamos. Entonces, dice, y por último, ¿cómo confrontar a las jovencitas? ¿Hay jovencitas aquí en la sala? Ya vi quién se apuntó. Sí, bastantes de espíritu. No, sí hay bastantes, jovencitas. Dice, por último, confrontar a las jovencitas. Dice Pablo, como hermanas. Esto está muy doctrinal esto, pero muy confrontativo. Pongan bien atención, varones de Dios. Ok, y no verlas con lujuria. Ese es un pecado que todo varón y toda mujer tenemos, lujuria.
Y no se espanten, hombre, pues es un pecado como cualquier otro. Es escandaloso, pero es un pecado. Y esto abarca, cuando dice Pablo que tenemos que verlas como hermanas, esto abarca en lo físico y en lo mental. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las percibes? Cuando te acercas a ellas, ¿cómo les das el beso santo? ¿Sí? Cuando se dan la vuelta, ¿cómo las miras? Cuando se acercan a ti, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? Sí, porque nosotros podemos poner carita de angelitos, ¿no? Pero ve tu corazón, porque eso es lo que está viendo el Señor, por eso nos confronta, ¿sí? Lo físico y lo mental, y pide que sea con toda pureza. Nunca debes conducir a una hermana al pecado, hermano. Nunca. Ojo, ¿sí? Ojo. Miren, yo soy muy, a lo mejor hasta legalista en ese sentido. Yo empiezo a ver por ahí alguna circunstancia y empiezo, ¿no? Y aquí hay varios de mis hermanos que me están viendo medio feo, pero les he dicho, ten cuidado, te acercas mucho a platicar con fulana o con mengana y tú eres un hombre casado y tú eres una mujer casada y tú eres una mujer soltera, pero él es casado y viceversa. Así soy. Me tildan de medio legalista en ese sentido, pero al ver esta circunstancia, dice que nunca debes conducir a una hermana al pecado. Proverbios 6:25. Proverbios 6:25. Cito: no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. ¿Se han oído del cambio de luces? Ojo. Digo, le suena un poquito coloquial, pero es en serio, hermano. Ojo. Por eso dice, no conduzcas a una hermana al pecado. Job 31:1. Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Ya se entendió? Cuando nosotros hacemos un pacto con los ojos, no hay necesidad de ponerse aparejos para salir. No hay necesidad. Yo cuido mi corazón y cuido mi vista, porque es pecado residual tremendo ese. A veces hasta, no, como dice el chavo no, sin querer queriendo, ya volteaste. Entonces por eso dice Job que él hizo un pacto con sus ojos, es un pacto con uno mismo, cuídalo, o sea, cuando tú veas a tu hermana, porque estamos hablando de aquí de la congregación, pero también es aplicable para allá afuera, cuando tú veas a tu hermana, cuida tus ojos, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu intención, cuando estés a solas, si ya la viste, también cuando estés a solas, cuida. Evita el coqueteo. Si sabes lo que es el coqueteo, el flirteo, de que jajaja y jijiji. Proverbios 5:3. Proverbios 5:3. Porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Todo esto es una advertencia. Todo esto es una advertencia. Evita los malos pensamientos. Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón, no dejes que te cautive con sus párpados. Por eso yo hablo de aquí y a solas. Evita las citas. ¿Sí sabes lo que es eso, verdad? Evítalas. Proverbios 7, del 7 al 12.
Viví entre los simples y distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Fíjate nomás. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y en la oscuridad. Entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas. Evita ir a su casa. Proverbios 7, otra vez, del 25 al 27. No desvíes tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosas los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Evita tocarlas. 7 del 13 al 18. Así que ella lo agarra y lo besa y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy ha cumplido mis votos. ¿Hasta cuál te dije? Hasta el 18, ¿verdad? 15. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Estos proverbios, hermanas, tienen que ser muy pendientes en el corazón, muy pendientes, porque la lujuria es un pecado como cualquier otro, pero es muy escandaloso y es muy desastroso para la pureza. Por eso a estos cuatro grupos, ¿sí? Pablo exhorta a Timoteo que los trate de esa manera, que los confronte y seguido, y esté a las vivas, y esté alerta, y esté advirtiéndoles en todo momento. Señales claras de advertencia en la confrontación del pecado a la familia espiritual. A nosotros, que somos la familia espiritual. Y tenemos que, dice aquí, llevar las cargas los unos a los otros. ¿Sale? Y eso es cuidarse el uno al otro. No estarse apapachando, no estarse guardando secretos, no estarse ocultando como bandido. No, ayudémonos para que de esa manera permitamos siempre que la luz de nuestro Señor, que es santo, 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 esté presente con nosotros y que nos ayude. Aquel que no quiere ser restaurado para arrepentimiento, ya saben lo que sugiere Pablo. Pero aquel que regresa arrepentido y aquel que todavía que estamos aquí con peligros de llevar a cabo estas cosas, seamos confrontados siempre. Todos estamos igual a la tentación. ¿Sale, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria. Muchas gracias, Padre, por aclararnos, Señor, muchas cosas y muchas dudas. Muchas gracias, Señor, por desbaratar en mi corazón cómo veo yo la palabra. Muchas gracias, Señor, por hacerme ver cómo es la palabra, para que de esa manera, Señor, yo pueda caminar un día a la vez. Bástele a cada día su afán, con la certeza, Señor, de que tú me guardas, me cuidas, me confrontas, me disciplinas, me reprendes, me castigas para mi bien, Señor. Yo lo sé, Padre. Solo danos la fortaleza a todos tus hijos, Señor, para poder resistir, Señor, lo que va a venir sobre nosotros. Danos la fuerza y la fortaleza, Padre, para que una vez que nosotros hayamos cumplido todo lo que tenemos que hacer, podamos ir a tu presencia, Señor, bajo tu guía, bajo tu dirección, bajo tu disciplina y bajo tu confrontamiento. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos
que lo hagas una realidad en nuestra vida, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.